Es público en general, ¿verdad? Buenos días a todas y todos. La Comisión de Derechos Humanos y el doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de este organismo, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Obligaciones de las autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad pública y derechos humanos. Conferencia que será impartida por la licenciada Ivonne Medina Malpica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien es abogada egresada de la Universidad La Salle. La licenciada Ivonne realizó examen de oposición aprobado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado también como agente del Ministerio Público de Federal en averiguaciones previas y en la Delegación Metropolitana. Ha desempeñado actividades como visitadora adjunta en la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también en el CENADE. También fue subdirectora de Educación Básica en la Secretaría Técnica y actualmente se desempeña como subdirectora de área en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciada Ivonne, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es un gusto estar con ustedes impartiendo esta conferencia en cuanto a seguridad pública y derechos humanos. Yo sé que es público en general, les agradezco mucho y sé también que hay servidores públicos, en este caso policías. Prácticamente aquí vamos a hablar de puntos fundamentales en cuanto a artículo 21, facultades que tiene el Ministerio Público, que tiene el primer respondiente, que tienen los peritos, que tiene el policía, etcétera. Cuándo se puede o no llevar a cabo una orden de aprehensión y cuándo se cae en violación a los derechos humanos. Vamos a estar viendo las presentaciones y en este caso yo voy a poner ejemplos reales que otras corporaciones me han comentado o me han preguntado. Al final vamos a ver un video precisamente relacionado con lo que viene siendo el primer respondiente del 4x6, que son los 4 niveles en cuanto a los 6 principios de la llevada a cabo de la detención. Y finalmente vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas y al final comentamos la bibliografía. Entonces, sin más preámbulo, si somos tan amables de empezar a presentar la primera figura. Podemos decir primero, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son inherentes al ser humano. Es decir, desde antes de nacer yo ya tengo un derecho humano. Hay que respetar la dignidad y no vulnerar el derecho humano de las personas. Si hablamos de seguridad pública, en este caso en México, hablamos antes era en seguridad pública, ahorita es Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente es la que se encarga de proteger la seguridad, como su nombre lo indica, de la sociedad civil en general. El artículo primero de la Constitución establece que todos tenemos derechos fundamentales. Anteriormente se hablaba prácticamente de lo que venía siendo, en el artículo primero se hablaba de garantía. El 10 de junio del 2011 hubo una reforma al artículo primero de la Constitución y prácticamente ya se habla de preferencia sexual. Antes de esta reforma se hablaba en general de preferencia y como quedaba muy ambiguo, muy abierto o había mucho camino, por eso se especificó. Y con esta reforma, la Constitución adquiere la misma jerarquía que un tratado internacional. No hay que ser todólogos en cuanto a conocer todos los artículos de los códigos de la Constitución, pero creo que sí es importante que conozcamos artículos fundamentales como el artículo primero que establece que tenemos derechos fundamentales, un artículo octavo que habla del derecho de petición, un artículo 14 y 16, que nadie puede ser privado de su vida, libertad, pertenencias, etcétera, si no es mediante mandato escrito de autoridad competente, un artículo sexto, un artículo séptimo, hablar de libertad de tránsito, que es fundamental en cuanto a la detención, y hablar de un artículo 20 y un artículo 21, que es con el que vamos a empezar. ¿Qué es la seguridad pública? Bueno, es una función a cargo del Estado. Ustedes pueden ver que en el paréntesis se encuentra Federación, Estado, Municipio y Ciudad de México. El artículo 21, en el párrafo noveno, podemos ver que se puede considerar como una respuesta del Estado a la violencia criminal.
¿Qué objetivos persigue? Bueno, prácticamente contrarrestar la violencia criminal o el fenómeno del delito y construir un ambiente de paz para la convivencia respetuosa entre las personas. ¿Qué tareas comprende en este caso seguridad pública? Prevención del delito, investigación y persecución de este a través de una sanción o infracción administrativa. Las instituciones policiales, como ustedes lo pueden ver en pantalla, son las encargadas de la seguridad pública. Ojo, por eso se pone entre paréntesis, las Fuerzas Armadas solo asumen funciones de apoyo. Y este punto es importante porque lo digo con todo respeto. Muchas veces cuando damos estas conferencias, ¿qué sucede en muchos estados? Que la policía estatal, municipal, la policía local prácticamente no realiza al 100% su trabajo. ¿Por qué? Porque está en este caso esperanzada a que, bueno, como está Sedena, como están las Fuerzas Armadas, adelante, que ellos nos apoyen. Ojo, ellos solamente están en función de apoyo. En este caso, la función al 100% de seguridad pública, repito, es de la policía. Siguiente. Obligaciones del Estado mexicano desde la perspectiva de seguridad y derechos humanos. Primero, defender a todas las personas frente al crimen. Aquí una pregunta importante. ¿Una masacre cometida por particulares puede atribuirse al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La respuesta es sí, pero si el Estado tenía, en el caso específico, ojo, conocimiento de una situación de riesgo real e inmediata para una persona o grupo de personas y también posibilidades razonables para evitar o suprimir ese riesgo. En este caso podemos ver, hay muchísimos, pero se escogió aquí el caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia. La sentencia es del 31 de enero del 2006. Aquí es importante investigar la conducta ilícita o punible o esclarecer dicha conducta a través del Poder Judicial del juez. La participación de las Fuerzas Armadas en la función de seguridad pública. Solo asumen funciones de apoyo a las instituciones policiales. Puede intervenir a petición de la legislatura de un estado o si no estuviese reunida la del gobernador respectivo. El fundamento lo encontramos en el 119 de la Constitución. Solo pueden, primero, aquí es algo bien importante. La Suprema Corte de Justicia maneja 3 situaciones en las que la persona puede ser detenida. Prácticamente la flagrancia. Anteriormente se hablaba de la cuasiflagrancia, esa figura desapareció. La segunda situación es caso urgente o sospecha fundada. Ojo, no confundir con que se ve sospechosa la persona y hay que detenerlo. Me imagino, por eso dice caso urgente o sospecha fundada. Al decir sospecha fundada es porque ya estamos viendo un ejemplo en donde ya estás viendo un coche que lleva un arsenal, lleva armas largas, lleva drogas, etc. Eso es muy importante. Y la tercera, cuando vas sobre un objetivo, es decir, tal vehículo, tales características, tal persona. En la gran mayoría, y lo digo con todo respeto, de los IPH, que es el informe de policía homologado, anteriormente llamado parte informativo, nos hemos percatado por compañeros de la primera y segunda visitaduría que son los encargados de llevar la violación de derechos humanos en cuanto a seguridad pública, que en la gran mayoría del IPH, el policía especifica que detienen a la persona por ser sospechoso. Eso, desde ahí, es una violación a tu derecho humano y por consiguiente una detención arbitraria. Yo no puedo detener a alguien y especificar que es sospechoso. Ustedes, los policías que nos están viendo, es bien importante, ustedes tienen la pericia, la experiencia. ¿A qué me refiero? Yo, al haber sido Ministerio Público Federal y ser penalista, tú como que tienes un sexto sentido y sabes cuando alguien está ocultando algo. ¿Por qué? Por su forma de actuar. Está nervioso, efectivamente se ve algo raro, se ve cuando tú te cascas, ves que se le caen hasta las llaves, ejemplos, etc. Entonces, ahí sabes que está ocultando algo. Obviamente no lo vas a dejar establecido en el IPH que está sospechoso. Pero sí, tú vas a conducir a la persona a efecto de que él vaya a demostrarte lo que tiene dentro de su automóvil.
Anteriormente, ustedes recuerdan que el automóvil se consideraba una extensión del domicilio. Actualmente ya no es así. Ustedes me pueden decir, no, es que la ley nacional, la ley de seguridad nacional especifica que se puede llevar a cabo la revisión tal. Sí, pero ojo, sobre la ley o el reglamento se encuentra en este caso la Constitución y estamos hablando de libertad de tránsito. Por lo tanto, es un acto de molestia. Entonces, eso es bien importante. Repito, aquí entra la pericia, la experiencia del elemento. Un ejemplo que les voy a comentar, me decía un comandante en la Fiscalía General hace el año pasado, que más o menos fue esta situación, ¿no? Cuando él se acerca a pedir que le deje revisar el automóvil, él empieza a revisar la guantera, no tiene problema. Al momento que le pide abrir la cajuela, bueno, en ese momento se le caen las llaves, se empieza a poner nervioso, empieza a sudar y entonces, bueno, terminó abriendo la cajuela. Y venía una persona atrás de tercera edad amagada. Entonces aquí es bien importante esta situación. El segundo punto especifica preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a las personas heridas si las hubiere, así como poner a inmediata disposición a la gente del Ministerio Público que corresponda. Aquí es bien importante. Cuando estamos hablando de una detención, también ustedes saben que si es en flagrancia, la puede llevar a cabo cualquier persona de la sociedad. Pero bueno, como está en la actualidad, es muy difícil que una persona, bueno, se aviente o se tenga ese riesgo de detenerla. Supongamos que es así. De forma inmediata, este ciudadano lo tiene que poner a disposición de la autoridad que se encuentre cerca del lugar, un policía, etcétera. Y a su vez, de forma inmediata ante el Ministerio Público. Es importante que se preserve el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces llega antes que la autoridad, no sé cómo se enteran, la prensa amarillista que quiere sacar un encabezado, un homicidio, tal. Aquí es bien importante preservar el lugar de los hechos prácticamente con la cinta magnética, es decir, con el kit que se tiene en determinado momento. Porque cuando una persona ingresa a un lugar cuando no tiene la autorización, estamos hablando que se altera el lugar de los hechos, se altera la evidencia y obviamente al alterarse ya no hay ninguna prueba. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque debe salir bien para una custodia, una cadena de custodia y en este caso un embalaje. Al momento de guardar los objetos dentro de la bolsa, cerrarlos, sellarlos perfectamente bien para su traslado y en el traslado no vaya a haber algún accidente y en este caso la prueba se salga, se rompa, etcétera, que desafortunadamente en la actualidad ha pasado. En determinado momento la persona que está recibiendo esta prueba se puede negar por ejemplos que les estoy comentando. Entonces es bien importante y solamente entrará al lugar la persona autorizada, repito. Ahorita con el sistema penal acusatorio que entró en vigor en junio del 16 es muy importante establecer los siguientes parámetros. Llega la autoridad y en ese momento hay que esperar a que llegue el policía de investigación. ¿Por qué? Porque la autoridad que va a hacer el IPH tiene que fijarse perfectamente bien, porque cuando llegue el primer respondiente también va a hacer un informe y prácticamente se va a homologar en uno solo. Si yo llego a cometer una omisión, obviamente esta omisión se me puede imputar a mí o a la siguiente autoridad. Por eso es bien importante. Ahora que estuve antier trabajando con policía allá en Chiapas, por línea obviamente, es bien importante porque muchas veces se tiene el desconocimiento en cuanto a que yo tengo que poner a la persona que va dirigida la fecha y redactar perfectamente bien mi IPH. Muchas veces me preguntan, tengo faltas de ortografía, no me importa, yo no soy maestra y voy a calificar. A mí lo que me importa son los hechos, llevaba o no llevaba armas, llevaba o no llevaba droga. Y algo sumamente importante, llevaba o no llevaba golpes. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces al tener esa omisión, la persona ya va golpeada y a quién creen que le van a hacer la imputación, obviamente a el policía o al servidor público que está llevando, en ese caso cualquier corporación, Sedena, Marina, etcétera, la detención. Eso es bien importante. También es fundamental que al momento de la detención se lea la cartilla de derechos humanos y preguntarle a la persona,
¿Entendió usted sus derechos? Aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, lean o no la cartilla de derechos humanos, el delincuente siempre va a decir, no me la leyeron. Lo digo con todo respeto, no quiero ser despectiva, pero ellos ya son clientes, ya se la saben. Generalmente lo que hemos visto en la práctica es que van un paso más adelante que muchas veces el policía. ¿Por qué? Porque su familia ya se la sabe. Llegan, en este caso, a la autoridad competente, al Ministerio Público, hablando aquí de la Ciudad de México, a una alcaldía que antes se llamaba delegación, y llevan un tomo de documentos. Y muchas veces lo hemos visto en la práctica, que el policía no lleva absolutamente nada. Y muchas veces incluso el IPH no lo lleva bien sustentado. No me refiero a artículos jurídicamente, sino en cuanto a la relación de los hechos. En un IPH debes de poner en dónde fueron los hechos, cuándo fueron los hechos, el aseguramiento del imputado, a quién hizo daño y qué fue lo que ocasionó. En este caso fue en flagrancia, fue un robo, un homicidio, etc. Esos puntos, entre otros, son fundamentales y en determinado momento ustedes tienen que allegar del testigo o la testimonial de su compañero de patrulla. Muchas veces me han preguntado que si ustedes pueden ocupar su celular. En Aguascalientes, cuando estuve dando la conferencia, me comentaban que ahí Seguridad Pública sí les proporciona los elementos cámaras fotográficas. Digo, qué bueno, pero desafortunadamente no es así en todas las corporaciones. Entonces, si ustedes lo requieren, pueden prácticamente en determinado momento tomar una fotografía, grabar un audio o un video de esta detención. Incluso me preguntaban de que cuando se le lee la cartilla de derechos humanos, también lo pueden grabar y obviamente se deja asentado. Si ustedes ven que en el transcurso la persona se va golpeando o se va friccionando con las esposas, es importante que lo dejen manifestado en el IPH. Es importante que el IPH quede abierto. ¿A qué me refiero? De que ya punto, pongo la firma y ya. No, déjenlo abierto hasta el momento de ponerlo a disposición de la autoridad. ¿Por qué? Porque si, de lo que les comento, en el transcurso se fue golpeando, ustedes pueden agregar esta situación. Me preguntaba un policía antier que muchas veces el detenido les pide o les exige que le presten el celular del policía para hacer una llamada a su familiar. Y de no ser así, el policía se ve amedrentado, amenazado por la persona. No me prestaste el teléfono, te voy a acusar ahorita. Perdón. Aquí es muy clara la ley. Especifica que la persona que está detenida tiene derecho a la llamada telefónica, al vaso de agua, a no declarar nada y en este caso a pasar al médico legista. Pero al decir llamada telefónica, nos referimos que esa llamada la va a hacer ante autoridad competente, es decir, el Ministerio Público Federal. El policía no tiene por qué ni debe prestarle su celular particular para hacer la llamada al detenido, porque en determinado momento se puede tomar a una emboscada. Eso es bien importante. Ahora, si hablamos de menores de edad, aquí siento que hay muchas lagunas. Desde mi punto de vista, a veces con todo respeto, los malos somos funcionarios. Hay muchas lagunas. Habría que abrogar y derogar muchos artículos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si estamos llevando una detención en el mar, me comenta muchas veces Marina, ellos ubican una lancha de narcotraficantes y se ve a lo lejos que traen paquetes de cocaína. Entonces está el helicóptero y ellos si quieren tener alguna evidencia, bueno, van a ser muy lejana y van a mostrar el hocico del tiburón. Y si te acercas más, puede perder altura el helicóptero. Entonces esperan y cuando ya se ven rodeados por las patrullas, en este caso marinas, lo que hace el delincuente, porque lleva ahí la cocaína, es que avienta la cocaína al mar, se avienta él y de ser delincuente se convierte en náufrago. Y todavía muchos marinos me dicen, abogado, te los tenemos que sacar, una palmadita y hasta la próxima. A eso es a lo que me refiero con esas lagunas. La Constitución, ¿de qué te habla? De pena de muerte cuando traiciona a la patria, etcétera. Dicho por ellos mismos, no hay piratas en el mar, hay más piratas en Tepito, aquí en la Ciudad de México y siguen trabajando. ¿Cuántos exgobernadores han hecho 1000 situaciones y siguen prácticamente ahí trabajando, llegan en jets particulares, en aviones, etcétera? Entonces aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que es inocente está dentro de un cerezo y la gente que no es o que es culpable están fuera. Por eso es tan importante esta situación. Siguiente.
Aquí también es importante cuando llevamos a cabo, cuando llevamos a cabo la detención. Si estamos hablando de un menor de edad, la ley dice que hasta los 12, de 12 para abajo, si cometió algún ilícito, se va a su casa, su papá, su mamá o quien esté a cargo del menor va a hablar con él. Si estamos hablando de los 12 a los 17, bueno, ya se va al tutelar, y de las 18 en adelante, como le dicen aquí, a la grande. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque estamos viendo lugares aquí en la Ciudad de México, como Tepito, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, donde desafortunadamente hay mucha delincuencia, y agarran a los muchachos como chivos expiatorios, pues discúlpenme la expresión, conejillo de indias. Ahí son menores de edad, pero son menores de edad que ya son de 12, de 13 años, 14, y ya piensan como chavos de 19, 20, 21 y cometen ilícitos como tal. Aquí es bien importante también cuando se detiene a un extranjero o a una persona de una comunidad indígena, se le tiene que hablar el idioma o bien la lengua si es de una comunidad. Por eso es tan importante que las comisiones estatales den este tipo de conferencias precisamente para hacer efecto cascada y así en determinado momento se pueda hablar y se les explique, porque si una persona, por ejemplo, de una comunidad indígena ve que en este sentido bajan policías y van hacia su cabaña, hacia su choza, a su casa, y ve que se está en determinado momento poniendo en peligro a ellos, sus animales, sus familias, ellos van a sacar un machete para querer atacar. Entonces aquí es bien importante. Otra pregunta que me hacían, si en determinado momento yo detengo a un extranjero o a una persona de una comunidad indígena, obviamente no voy a saber yo ni la lengua ni el idioma. Entonces se especifica que lo mayor claro posible que puedas en cuanto a señas, en cuanto a que él entienda a grosso modo lo que está sucediendo. Y tal cual especificarlo en el IPH para que en determinado momento no se diga que hubo una omisión. Ese punto es muy importante. Y cuando son menores de edad, independientemente de todo lo que comentamos del vaso de agua, el abogado, etcétera, aquí es fundamental pasarlo al psicólogo y hacerlo de inmediato conocimiento de sus familiares, cuando es menor de edad, de sus papás o quien está a cargo del menor. Y cuando estamos hablando de un extranjero, al cónsul de su país, de que tenga conocimiento de la detención. Otro punto muy importante en esta lámina es lo siguiente. Muchas veces me han comentado los policías que cuando llegan ante el Ministerio Público, aunque esté ahí el Ministerio Público, dice que no les puede tomar la declaración que porque su turno terminó hace un minuto. Perdón, aunque su turno haya terminado hace medio segundo, si no ha llegado el Ministerio Público que los tiene que relevar y están viendo que hay una puesta a disposición, él tiene la obligación de tomar la declaración en ese momento. Y de no ser así, se deja asentado y también se le finca responsabilidad al Ministerio Público. Otro ejemplo que me han puesto, que cuando llegan a la alcaldía aquí en la Ciudad de México no hay médico legista, entonces el Ministerio Público le dice llévelo a otra alcaldía o ahí enfrente hay un nosocomio. Perdón, esa no es obligación del policía. El policía al momento en que cruza la puerta hablando de la Ciudad de México, de la alcaldía o en este caso de Puebla, ante la autoridad competente, la responsabilidad es única y exclusivamente del Ministerio Público. Se tuvo un caso real en este sentido, el policía traslada a otra alcaldía, desafortunadamente, en el inter fallece la persona y le fincan responsabilidad al policía. Aquí es bien importante. Muchas veces pasa eso con los custodios, que le dicen, canalícelo a su celda y aquí esperamos a que llegue el médico legista y en su celda se empieza a pegar, tal, y la imputación, ¿a quién se le van a hacer? Al custodio. ¿Por qué? Por haber omitido prácticamente en el IPH o en el informe de que no llevaba golpes al momento que se trasladó. Entonces eso es fundamental. Siguiente. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto es, como seguimos viendo, los derechos fundamentales que podrían resultar, en este caso, comprometidos en la función de la seguridad pública. Hay muchos documentos y tratados internacionales. Se puede hablar, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la ONU. En ella se hablan de 30 derechos. Pero ahí también están los pactos civiles y políticos, estamos hablando de otro documento, y otro es la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención, en su artículo 3, especifica que las Fuerzas Armadas y agentes de la policía
deben visualizar al capturado como una persona o como sujeto titular de derechos y obligaciones. Esta misma convención establece el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente. Las Fuerzas Armadas y agentes de la policía deben de respetar la vida. Si hablamos en una situación jurídica, estamos viendo que el valor protegido, tanto, ojo, para el servidor público como para la persona que es detenida, es la vida. Después ya podríamos hablar que se puede en determinado momento violentar el derecho humano relacionado con una detención arbitraria, una desaparición forzada, un abuso de autoridad o en este caso una tortura. Aquí es fundamental. Al momento de que se lleva la detención a cabo de una persona, siempre se tiene que salvaguardar la integridad. Más adelante, en el video, vamos a establecer, uno de los principios establece es fuerza letal y otro especifica fuerza no letal. ¿A qué me refiero con fuerza letal? Si en determinado momento ya hice todos los comandos verbales, ya todo lo que sé en mi experiencia y lo que debo de hacer, ya lo hice y ni así puedo controlar a la persona y está a punto de dispararme porque es mi vida y ya hice todo, entonces el fin último es esta situación, la fuerza letal. Y se tiene que justificar para no fincarse responsabilidad. Ojo, en el supuesto que haya sido así, porque acuérdense que después pasará con el médico legista, con el criminólogo, con el perito en balística, etcétera, y ellos van a ver si realmente fue así o hubo abuso de autoridad por parte del policía o el servidor público, en este caso, que llevó a cabo la detención. Eso es muy importante. Muchas veces nos han preguntado, nos comentaba una vez un elemento de Sedena, que al momento de llegar a un operativo, vio que escuchó él que prácticamente a lo lejos le estaban apuntando, pero él lo escuchó cuando lo estaban apuntando y desactivaron el arma. Entonces él también sacó su arma y prácticamente cuando escuchó que ya estaba el disparo, él logró, así que de película, esquivar, como le hizo, yo no le tocaba al señor, y en este caso él dispara y hiere a esta persona. Se le quería fincar responsabilidad porque en su momento comentaban que el arma del militar era de mayor calibre que la persona que te estaba, en este caso, disparando. Perdón, yo no estoy obligada a saber en el momento que le estoy comentando si el arma con la que me están disparando es de mayor o menor calibre. Últimamente las dos matan y aquí no cabría la proporcionalidad. Caso muy distinto a que tú tengas a una persona enfrente y tenga una navaja, por tu experiencia sabes que después de decirle los comandos, en determinado momento lo puedes controlar y quitarle la navaja por experiencia y pericia que tienen ustedes. Anteriormente se hablaba de someter a la persona, pero como esa palabra se escuchaba como tortura, se cambió a, en este caso, a controlar. Aquí yo les pregunto a ustedes, si en determinado momento yo no puedo controlar a la persona que voy a detener, no la puedo subir a la patrulla, ¿por qué? Porque es más alto, es más corpulento, viene bajo la influencia de la droga, del alcohol. Aquí yo voy a, después, ojo, de comandos, todo lo que ya sabemos, voy a tener que ocupar más fuerza de la necesaria. ¿Por qué? Porque les acabo de comentar. Una persona bajo la influencia de la droga o del alcohol, dicho por los expertos, adquiere mayor fuerza que una persona que está en sus 5 sentidos. Entonces, en ese momento yo voy a ocupar más fuerza sin llegar a tortura y lo tengo que dejar especificado en mi IPH. Ojo, vuelvo a lo mismo, que realmente los hechos coincidan con la realidad para que no se vaya a tomar una falsedad en declaración y no sea así y ustedes hayan abusado de su autoridad. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque si yo no dejo establecido estos puntos, se considera una detención arbitraria. Yo tengo prácticamente que documentar, que testificar en este sentido lo que yo les estoy prácticamente comentando. Y eso es fundamental. Con el sistema penal, aquí es bien importante, hablamos una situación fundamental. Me comentaban en Xochitepec que una vez venía un hombre vestido de mujer y traía una navaja en la mano. Al momento en que se ve enfrente del policía o los policías, este señor se hinca, avienta la navaja, levanta las manos, obviamente se entiende que se está rindiendo y él manifiesta algo importante. Quiero que se me trate como mujer. Aquí la pregunta que yo les haría es ¿a qué se refiere?
Bueno, como estamos en línea, luego es un poquito difícil, como son muchas personas, que se conteste, pero bueno, si los hago pensar, aquí la situación es la siguiente. En este tipo de ejemplos, se refiere a que él quiere que lo lleve a cabo, que la revisión la lleve a cabo una mujer policía, como si fuera, en este caso, a las mujeres, se les revisa una mujer policía. Si en determinado momento la mujer policía se niega a hacer la revisión, no se le puede fincar responsabilidad. ¿Por qué? Porque nada más establece la ley, hombre o mujer, no hay de otra. Y aquí es importante, independiente de su preferencia, con todo respeto, tal, que tiene que hacer la revisión una mujer. Si en determinado momento no hay una mujer policía en ese momento, o por cuestión de urgencia está en una carretera en la madrugada, o sea, no hay de otra más que los dos policías, entonces ellos llevarán a cabo la revisión manifestando, justificando lo que les acabo de comentar, que no hay una mujer policía, tal. Entonces, en esa situación es muy, muy importante. Muchas veces yo les he preguntado a los policías, en este caso, ¿a dónde la conducen? ¿Al cerezo, ceferezo, reclusorio, varonil o femenil? Y muchas veces el policía me dice, al varonil, al femenil. Desde ahí ya es una dinámica que se emplea en conferencias presenciales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la facultad. Su obligación es meterlo en la patrulla y mandarlo a autoridad competente. Y el Ministerio Público se va a encargar ya de canalizarlo. Y lo digo con todo respeto. Cuando he ido a trabajar con MPs, muchas veces ellos también me preguntan, ¿y a dónde se debe de canalizar? Si es hombre y viene vestido de mujer, se tiene que canalizar al reclusorio varonil. Y ojo, las revisiones siempre tienen que ser sin tocar las partes íntimas. Desafortunadamente las revisiones, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México y de algunos cerezos en los estados, han tocado sus partes íntimas. Esta es una violación flagrante a los derechos humanos. En algunos lugares me han comentado que los custodios, con todo respeto, de forma anal o vaginal, quieren introducir el puño para ver si no lleva paquetes de cocaína. Se tuvo un caso hace 6 años en donde si una mujer efectivamente llevaba paquetes de cocaína introducidos en la vagina, pero perdón, discúlpame, una cosa es, y aquí, olvídense, es una violación a derechos humanos, pero más que una violación a derechos humanos, estamos hablando de una violación sexual. Dicho por los médicos que son los expertos en la materia, me dicen que si a una persona adulta o menor le introducen un termómetro para tomar la temperatura más allá de 3 milímetros, se considera violación. Es por eso, comento ahorita nada más, que en la mayoría de las guarderías, o casi en todas, ya nos están permitiendo los termómetros convencionales, sino los digitales, precisamente por el ejemplo que les acabo de comentar. Ahora bien, las autoridades antes mencionadas pueden usar sus armas de fuego para repeler una agresión potencialmente letal o de alta peligrosidad con el fin de proteger una vida. Hace rato lo comentábamos. Si estamos hablando de armas de uso exclusivo del ejército, bueno, pues son así. Es aquí importante una situación. No sé si ustedes escucharon aquí en México la noticia del famoso justiciero que se metía al microbús y disparó, se fue a entregar ante la autoridad. Bueno, cuando estamos hablando de policías estatales, municipales, locales, ellos tienen un horario. ¿A qué me refiero? Cuando salen franco, deben de dejar su arma de cargo en el depósito. A diferencia de Sedena, y yo les pregunté a los de Sedena y me dicen que a partir de tenientes y subtenientes, ellos pueden portar su arma las 24 horas, los 365 días del año. Y esto se relaciona con el ejemplo real que les acabo de comentar. Si en determinado momento él llevó el arma y disparó, ¿por qué? Porque el delito mayor absorbe el menor. ¿A qué me refiero? En este caso, salvaguardar la integridad, la vida de las demás personas que iban en la micro para que esta persona siguiera disparando. Es uno de tantos ejemplos a los que se refiere prácticamente esta lámina. Siguiente. El derecho a la integridad personal. Aquí también estamos hablando del artículo 5 de la Convención. Las Fuerzas Armadas y agentes de la policía deben abstenerse de torturar o humillar a la persona. Puede utilizar la fuerza para contrarrestar una agresión física o una resistencia activa. Aquí es bien importante. Cuando se va a detener a una persona, la ley especifica, obviamente, que jamás se va a torturar. Y aunque no me lo crean, en el 2020 todavía hay muchas autoridades que me han preguntado, obviamente ya en los inters,
que qué se debe hacer cuando un superior te está solicitando o exigiendo torturar a una persona. De lo contrario, será arrestado, será despedido y los amenazan. Primero, no se puede amenazar. Segundo, no se puede despedir por eso. Y tercero, una situación es que te den una instrucción y otra es que esa instrucción vaya más allá. Es decir, contra tu dignidad y tus principios como servidor público y contra la dignidad e integridad de la persona que está detenida por llevar a cabo este tipo de ejecuciones. ¿Por qué? Porque muchas veces estas situaciones pasan constantemente. Ahí me tocó ir a dar una conferencia y un servidor público me dice, abogada, en el Inter, es que primero lo terapiamos, y él se refería a golpearlo. Y aunque no me lo crean, sacó un listado y me dice, mire, abogada, cuando hay este tipo de detenciones se puede poner la punta de un lápiz en los ojos, se puede defecar, se puede orinar, se puede dar el timbrazo en los tímpanos, se puede poner el oxiso, bueno, un listado que dije, yo incluso hice el conocimiento de sus autoridades, de ese servidor público. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Desgraciadamente hay mucha tortura y esa tortura en la gran mayoría de los casos acaba con la vida de la persona que está detenida. La ley especifica que al momento de detener a una persona jamás debe de ser con ese fin. Torturarlo, humillarlo, denigrarlo, hacer sentir menos o sobajarlo por cuestión de piel, de raza, de nacionalidad, de estatus económico, religión, cultura, etc. La ley habla que al momento de la detención se puede uno apoyar incluso de lo que viene siendo el bastón. ¿Para qué? Para inmovilizar a la persona. En este caso, la barbilla, la parte de la espalda, la parte baja y lo que viene siendo el abdomen. Más adelante lo vamos a ver en el video. Habla también la ley de los candados, habla de grilletes que, bueno, casi no se estilan, habla de los, ¿cómo se llama? De las esposas, e incluso la ley llega a hablar prácticamente de lo que viene siendo la camisa de fuerza, que especifica en caso de más o menos lo que les comenté hace ratito, la persona está alta, no se puede someter, bueno, controlar, perdón, bajo la influencia de la droga, del alcohol, etcétera. En esos sentidos se puede prácticamente ocupar esta situación. A lo mejor muchos me van a preguntar en cuanto en México no se permite lo que es el Taser y me van a preguntar o tendrán la duda del gas, el gas pimienta. Prácticamente no hay un artículo, porque lo estuve checando, o en este caso una jurisprudencia que especifique en cuanto al gas pimienta, que diga que pasa, no pasa, etcétera. No lo especifica en sí la ley. Si estamos hablando de derechos humanos, al echar el gas pimienta te va a arder los ojos, te va a arder la cara, etcétera, y estás atentando contra un derecho, en este caso a la vida, la integridad, la salud, etcétera. Pero, ojo, la ley habla de excepciones y por eso uno de los principios que se establecen en el uso de la fuerza es la fuerza letal o la fuerza no letal, el uso de la fuerza no letal. Si estamos hablando de este parámetro, si veo que ya es un meeting, que me están agrediendo, que me están aventando piedras, incluso disparos, tal, yo sí me puedo allegar de este objeto del gas y especificar, y no se te finca responsabilidad. Caso diferente, no sé si ustedes vieron ayer lo que pasó desafortunadamente en Cancún, en donde las mujeres están llevando a cabo su marcha, no están agrediendo a ningún policía, ellos empiezan a agredir y más aún, empiezan a disparar. Entonces aquí es un abuso de autoridad tremendo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes vieron en la televisión. Y también en Chihuahua, no sé si vieron la noticia ayer, donde un muchacho lo detienen por no usar el cubreboca y el policía le da una golpiza tremenda. Perdón, eso ya es abuso de autoridad y no se puede caer en ese tipo de situaciones. El derecho a la libertad y seguridad personal, también en esta comisión establece el artículo 7º. Las Fuerzas Armadas y agentes de la policía deben abstenerse de detener a la persona de forma arbitraria. Lo comento y también lo establece el Código Nacional en el 146-47 de procedimientos penales. Las personas que se hayan integrado después. Aquí es fundamental, jamás se pone en un IPH que se detiene a la persona por ser sospechosa. Aunque en determinado momento ustedes ven que es sospechosa porque lo ven que se pone nervioso, que no se quiere identificar, no sé, X situación, entonces ahí va la pericia de ustedes, pero nunca poner en el IPH que prácticamente detienen a la persona por ser sospechosa. Cuando se acude al Ministerio Público, aquí es bien importante, si ustedes ven
tanto el servidor público que está de cualquier corporación llevando a cabo la declaración, tienen que asentar que le leyeron la cartilla de derechos humanos. Ojo, porque así fue en el momento de la detención. Si yo llego y el lugar en determinado momento lo puedo controlar, es decir, que puedo ver que sí se puede controlar a la persona o se puede detener, yo voy a llegar a identificarme de qué corporación vengo, por qué se le va a detener, porque es una flagrancia, y se le lee la cartilla de derechos humanos. De ser un operativo en donde desde que llego me están recibiendo con armas, bueno, pues yo lo que voy a llegar es obviamente a repeler la acción y ya después todo lo que estamos comentando, porque primero es salvaguardar la vida e integridad de los dos, pero en este caso que va a llevar a cabo la detención es prácticamente el policía. Aquí es fundamental cuando estamos hablando de esta situación, nunca debe ser prácticamente que se especifique porque se considera una detención arbitraria. Si yo no llego a leer la cartilla de derechos humanos, también se considera una detención arbitraria, no lo digo yo, lo establece la ley. Para respetar la seguridad personal, dichos servidores públicos deben recordar que carecen de la facultad de restringir la libertad personal más allá de lo razonable. Ahorita comento. Nada más en el punto anterior, les decía, si en determinado momento ustedes ven que el MP no está asentando lo que ustedes están diciendo, muchas veces lo hemos visto en la práctica. Yo que fui Ministerio Público lo vi con algunos compañeros y no lo hice yo porque si yo estudié Derecho especialmente para ayudar a la gente necesitada que muchas veces violan sus derechos humanos por desconocimiento y les quieren sacar dinero, X o Y. A ver, podemos cambiar esta palabra. Al fin que es lo mismo, es un sinónimo. No. Ustedes, tal como están declarando, así lo tiene que dejar asentado el Ministerio Público. Y de no ser así, una de dos. O se niegan a firmar la denuncia por lo que ustedes de puño y letra manifiestan que se niegan a firmar la presente denuncia, toda vez que lo asentado no fue lo que yo declaré. O bien, si están ustedes observando que no está declarando, no está asentando lo que están declarando, o él está poniendo las palabras que él quiere, hacen lo mismo. Y aquí es bien importante que se especifique esta situación. El artículo 20 de la Constitución establece que cualquier denuncia bajo coacción, presionada, amedrentada, amenazada, no tiene validez legal alguna. Y esto no solamente es ante MP, es ante su jefe inmediato, ante un jurídico, ante una comisión, etcétera. No se les puede amedrentar. Eso es bien importante. Y algo fundamental, si en determinado momento ustedes ya acabaron de declarar, el MP tiene la obligación de preguntarles algo más que quiera declarar, que muchas veces no lo hacen. Y también con el nuevo sistema, el MP tiene la obligación de darles un pequeño resumen en cuanto al procedimiento, porque ya cambian muchos puntos. Y tampoco lo hace. Entonces aquí es bien importante. Ustedes si ven que ya no les preguntan nada, que tiene la obligación, pero si no lo hace y ustedes ya no van a declarar nada, en ese momento ustedes manifiestan. Sí, solicito una copia simple de mi declaración. Simple es como su nombre lo dice, tal como la están asentando, la imprimen y se las entregan. ¿Por qué? Porque es certificada, lleva un poquito más de tiempo, es nada más que tiene el valor de una original, la voltean, le ponen el sello, la firma la mesa de trámite, ya sea el MP o el juez. Generalmente en México un procedimiento es de 6 meses a 1 año. Aquí duran 20 y discúlpeme, ¿sabe qué? Era inocente. Entonces, ese documento, esa copia simple les sirve ¿para qué? Para en determinado momento ustedes presentarla ante su jurídico, ante una comisión estatal, una comisión nacional, el Ministerio Público, etcétera. Eso es bien, bien importante. Porque, un ejemplo, supongamos que a un policía un familiar está haciendo la imputación de que lo detuvo arbitrariamente, le pidió dinero, lo estuvo golpeando, lo torturó, tal, va a ir a derechos humanos o a una comisión estatal. Ojo, eso no significa que ya por el dicho de la persona, el policía tiene la culpa, hay que detener. No, no, no. Yo tengo que dar 14 y 16 constitucional a ambas partes. Y en este caso, el elemento, el policía tendrá que tener todas las pruebas necesarias. Yo como Comisión Nacional o Comisión Estatal tengo la obligación de recabar todos los elementos. Si ustedes en determinado momento como policías me pueden dar más, bueno, qué mejor para entregarlos a la queja al expediente. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo solicito el expediente o los documentos, necesito ver un documento del policía y no me dan el documento, durante los 15 días voy a hacer un recordatorio de otros 15. Si en el segundo recordatorio no me dan la información, entonces se tienen los hechos por cierto. Por eso es bien importante este punto. Y aquí es fundamental que al momento de que se lleva la detención, se tiene que poner
inmediatamente a puesta a disposición. Ojo, si en determinado momento, hablando por ejemplo de la Ciudad de México, que el no circula, que las manifestaciones y los bloqueos tal, ok, especificar e incluso si quieren tomar una foto desde la hora en que llegan ante la alcaldía y decir por qué fue tan tiempo, por qué lo que les acabo de comentar o cualquier otra situación. En Morelos, por ejemplo, en Cuernavaca se utiliza mucho de que lo manejan por kilometraje. Si van, no sé, de Albuyeca a Cuernavaca, ¿cuánto por kilometraje? Y ya cuando llegan ante la autoridad, bueno, la autoridad calcula el kilometraje y el tiempo. Porque muchas veces lo hemos visto cuando se va, no sé, trasladar a una persona de un reclusorio a otro, una de dos, o llegas sumamente casi 10 horas después, o que se les fugó en el camino, o que ya no aparece 3 días muertos después, ya muerto. Obviamente se tiene que investigar y todo este tipo de situaciones. Entonces, hay que evitar estas cuestiones que les estoy comentando. Si llegan ustedes a la delegación a poner a disposición al detenido, a lo mejor un ejemplo, ustedes llegan a las 8 de la noche, pero antes que ustedes hay 3, 4 o 5 más y a lo mejor la declaración la van a tomar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, especificar también esa situación para que no se considere alguna cuestión de que fue una detención, no se pasó a tiempo, etcétera. Y ahorita que hablamos en este punto también de restringir la libertad, aquí es fundamental. Muchas veces me han preguntado si un alcoholímetro viola el derecho humano. Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Si un alcoholímetro viola el derecho humano. En este caso, antes del 2015, se considera que un alcoholímetro violaba el derecho humano. Hubo una reforma y posteriormente se considera que el alcoholímetro actualmente no viola un derecho humano. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a salvaguardar es la integridad de la persona, es decir, la vida. Recuerdan el caso que, no sé, de 1 o 2 años, de 3, del BMW de Reforma. El señor iba sumamente tomado, mató a todos los tripulantes y a todos los del otro coche, etcétera. Entonces, se salvaguarda la integridad, en este caso, salvaguarda un derecho fundamental que es la vida. Ojo, la violación a derechos humanos es que en el momento en que detienen a la persona, prácticamente la suben a la patrulla o a la panel y no la llevan de inmediato al torito. Se esperan a que junten 5, 6, 7, 10 personas. Ay, no es que ir nada más hasta allá por uno y regresar, no, mejor nos esperamos. Ahí es la violación a derechos humanos, porque en ese momento está corriendo el término constitucional de la persona y están esperando a que se llene casi la panel para trasladarlo. Y aquí el policía, si ve que la persona viene en estado de ebriedad, sí puede detener a la persona y en ese momento, bueno, hablando aquí en la Ciudad de México, estamos viendo que está el Ministerio Público, está el perito, etcétera. No sé si en Puebla, no sé si me escuchan, si en Puebla hay alcoholímetro. ¿Alguien que quiera decirme? Licenciada, Bueno. sí hay alcoholímetro, sí, aquí en la ciudad de Ah, sí Puebla. hay. Perfecto. Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Perfecto, gracias. Siguiente, por favor. Otra situación es el derecho de la persona imputada a ser puesta a disposición de forma inmediata, lo que comentaba hace ratito, lo establece en este caso el 7.5 de la Convención Americana, y el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. También lo establece la Convención Interamericana, ya pusimos hace un momento el ejemplo. Aquí hay 3 documentos fundamentales, independientemente de la Convención Americana, que es importantísimo, ustedes lo están viendo todo lo que habla en cuanto a la detención, que ustedes, bueno, los policías que nos estén viendo, marinos, sedena, etcétera, es fundamental que conozcan 3 documentos, que me imagino que los conocen, si no se los comento. Primero, les menciono el Código de Conducta. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley única y exclusivamente consta de 8 artículos, y lo digo con todo respeto, la gran mayoría de servidores públicos no lo conocen. Solamente son 8 artículos donde habla, en este caso, de derechos de servidor público en general. Otro documento fundamental es el uso en el empleo de las armas de fuego, cuando se habla de la proporcionalidad. Otro documento es el de tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Tratado de Beijing, estamos hablando de tortura. Ya si hablamos de cuestión de género, de violencia, es Belén do Pará, etcétera. Pero en este sentido, estos 3 documentos, en cuanto a la detención, el uso de fuerza y desaparición forzada, están prácticamente aquí.
La gran mayoría de los compañeros de Sedena lo traen en su bolsilla, en su cartera en miniatura, entonces es importante. Ustedes lo pueden bajar de la página de la comisión o de la página de la estatal, o se los pueden proporcionar en donde la página de la comisión es con minúscula www.cndh.org.mx. Siguiente, por favor. ¿Cómo pueden prevenir las violaciones de derechos humanos en el marco de la seguridad jurídica? Bueno, primero, a través del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente. En este protocolo estamos viendo que cuando, otra situación que se puede llevar a cabo una detención cuando no se tiene alguna orden, es en este sentido, ya decíamos, de flagrancia. Cuando la persona, la flagrancia, cuando la persona está en un lugar público cometiendo algún altercado, un golpe, etcétera. Una situación que la persona esté en estado de ebriedad en la calle, esté tomando, es una falta administrativa. Cuando prácticamente una persona esté mal de sus facultades mentales y esté deambulando por las calles, pidiendo, etcétera. En este caso es una persona en esta condición que es discapacitada. No se habla de capacidades diferentes, este término lo empleó Fox, entonces Fox se va el término. Cuando estamos viendo, lo comentaba en un principio, que hay una sospecha fundada, un caso urgente. El otro día que estuve con Sedena me comentaban los compañeros que cuando estaban haciendo sus rondines vieron que de una camioneta bajaron dos tipos con armas largas y tenían abierta la puerta de la casa, la tenían abierta y la sala daba para la calle. Entonces, cuando con la cortina se dieron cuenta que en la mesa de comedor estaban armas largas, había mucho dinero, había joyas, relojes, etcétera, y había prácticamente cocaína. Entonces, en ese momento, lo que se tiene que hacer es darle el conocimiento al Ministerio Público para que él vea lo que está sucediendo y decir que se va a entrar, pero ya se tiene el conocimiento previo, ya se tiene la autorización y entonces se queda sentado y ya pueden ellos entrar a llevar a cabo la detención. Aquí es bien importante, tuvimos el caso hace una semana en un estado, no voy a decir en cuál, en donde hubo una recomendación porque entran por un servidor público a la fuerza. Prácticamente era una mujer por la que prácticamente nada más le tenían que decir que se saliera del lugar. Llegan las mujeres policía, la empiezan a golpear, la empiezan a patear, le pegan en las costillas, la arrastran por las escaleras. Total, fue un abuso de autoridad tremendo. Y eso prácticamente se llevó a cabo del conocimiento de la Comisión Estatal para tomar cartas en el asunto. Ahora, este protocolo fue publicado el 5 de octubre del 2015 en el Diario de la Federación y se actualizó, como ustedes saben, en enero del 2018, el 8. ¿A quién se le atribuye el carácter de primer respondiente? Porque muchas veces nos lo preguntan. Es prácticamente a la primer autoridad con funciones de seguridad pública que toma conocimiento de un hecho con posibles características de algún delito, en este caso instituciones policiales. Las Fuerzas Armadas no tienen el carácter de policía primer respondiente y esto lo establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y comento lo que dije en un principio, muchas veces la ciudadanía, y lo digo con todo respeto, también tiene esa falta de cultura de la legalidad. ¿Cómo es posible que ves aquí que está un policía queriendo hacer un alto, una infracción, y se baja el señor de la camioneta y empieza a golpearlo, lo empieza a insultar, con todo respeto, le empieza a mentar la madre, le empieza a escupir? Por favor. Tuvimos un caso hace, no sé, 4 meses, salió hasta en la televisión, en donde la señora le está levantando la infracción, se baja la señora, lo golpea, le da una cachetada, se baja el esposo, le insulta, le pega, y el policía nada más le da una patada a la camioneta y la camioneta se va y desde lo lejos le pintan señales. Perdón, aquí faltó la pericia del elemento. En ese momento estaba su compañero en la patrulla. Su compañero muy mal tuvo que haber bajado en ese momento, controlarlos, meterlos a la patrulla y si no, solicitar refuerzos y mandarlos a la alcaldía. Iba a salir porque es una falta administrativa, pero de que ya pisó la alcaldía, ya la persona lo va a pensar. Aquí muchas veces, y con todo respeto, falta la pericia del elemento, falta la experiencia en cuanto a una detención, en cuanto a este tipo de situaciones. Ellos tienen que hacer valer. Cuando una persona, ya sea un policía, un militar o un marino, traen el uniforme,
merecen todo nuestro respeto por el hecho de traer el uniforme, no ponerte a golpear, no. Y eso es muchas veces por desconocimiento del policía. Eso de pegarle a la camioneta también está cometiendo una falta. Es que no sabía el protocolo ni lo que se tenía que hacer en ese momento. Por eso es bien importante lo que estamos comentando. Siguiente, por favor. El Protocolo Nacional de actuación de, en este caso, el primer respondiente. Bueno, aquí vamos a hablar cuáles son los efectos del protocolo. Quien quiera tomar fotografías lo puede hacer, adelante. Es la autoridad coadyuvante, que son las Fuerzas Armadas. Policía primer respondiente, Guardia Nacional, Policía Estatal o Municipal. El MP, en este caso que estamos hablando de droga, es federal. Policía de investigación, perito, criminalística, balística, etcétera. Policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Vamos a ver estos sujetos qué facultades tienen. Si estamos hablando prácticamente del principio, en este caso, el coadyuvante, que son las Fuerzas Armadas, auxiliar a las instituciones de seguridad ciudadana o pública, ¿en qué? Bueno, en preservar el lugar de los hechos o del hallazgo hasta el arribo de autoridades competentes, policía primer respondiente, de investigación, peritos y, como decimos hace un momento, policías con capacidades para procesar esos lugares, es decir, cuidarlos. Adoptar medidas para que se brinde atención médica de urgencia a personas heridas, testigos, familiares. Poner a disposición del MP a personas detenidas por conducto o en coordinación con el policía primer respondiente. Aquí es bien importante. El otro día también que estuvimos con los policías de Guerrero, nos comentaban que en Guerrero se estila, porque legalmente no puede ser así, que cuando llegan a un lugar de los hechos ya está un occiso. De repente llega el familiar y la esposa se quiere llevar, bueno, no se lo quiere, se lleva al esposo. Bajan varias personas dos, tres personas de la camioneta y agarran al esposo ya occiso y se lo llevan, lo suben a la camioneta, al coche y se lo llevan. Y el policía se queda así como, no. En ese momento se tiene que detener a la persona, al familiar, así sea la esposa, sea quien sea, y se tiene que canalizar, en este caso, ante la autoridad correspondiente. ¿Por qué? Porque está obstruyendo la investigación. Y si está un homicidio, está ahí el occiso, está el cadáver, y ya está la cinta, ella, aunque sea la esposa, no puede entrar, no puede cruzar. ¿Por qué? Porque, repito, se altera el lugar de la investigación. Y al alterarse, bueno, pues ya no va a haber prueba al 100%, ¿no? Y poner, como decía, en este caso, del conocimiento de la autoridad correspondiente, ya sea en México, en la alcaldía, o allá también ante el Ministerio Público, en este caso, en Puebla. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el rol o la facultad, en este caso, del primer respondiente? Es tomar conocimiento del posible hecho delictivo, recibir y corroborar la denuncia realizada por la autoridad coadyuvante, recibir aportación de indicios e iniciar cadena de custodia de estos. Lo que les comenté hace ratito que es sumamente importante, el embalaje y la cadena de custodia. Atender el llamado de autoridad coadyuvante, Fuerzas Armadas, realizar detención en flagrancia o continuar actuaciones iniciadas por autoridad coadyuvante, localizar y o descubrir indicios. Aquí es bien importante, ese ya es otro tema, pero cuando se lleva a cabo, por ejemplo, la investigación o en este caso la toma de muestras, muchas veces se habla del abanico, se habla del rastrillaje, se habla el método de GRIVA, es bien importante, ¿por qué? Porque es la forma en cómo se va a investigar y se va a poder llegar al hallazgo de ciertas cosas pequeñas, no sé, objetos, muy pequeños, puede ser una bala, puede ser fluidos, como son la sangre, la saliva, semen en caso de una violación, o muchas veces que no se ve, por ejemplo, en los coches, en las alfombras, en la cajuela, que usan el luminol para poder ver qué es sangre, etc. Aquí es bien importante, y muchas veces nos han preguntado, si yo en determinado momento voy circulando en mi patrulla y de repente me dicen, es que el señor violó a fulanita de tal, sí es el violador, tal. No, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Y aunque se tenga esa situación o que se haga la imputación, mi obligación como policía es subirlo a la patrulla, ahí va a tener todos sus derechos. Y llegando ante el Ministerio Público,
Después de las pesquisas, investigaciones y que pasó ante el médico legista, vieron que la sangre, los fluidos, el semen, sí coincide, entonces él es el violador, es el cometido ilícito y se le va a canalizar a un reclusorio. Ahí va a perder un derecho que va a ser el de libertad. Y en este sentido lo comento porque muchas veces se tiene la idea errónea de que CNDH o comisiones estatales defienden delincuentes y no es así y no nos estamos justificando. Simple y sencillamente, lo digo con todo respeto, el delincuente en muchas ocasiones va un paso más adelante que el servidor o el policía. ¿Por qué? Porque él ya se la sabe. Incluso si ustedes detienen a una persona, los policías que me están viendo no me van a dejar mentir. Voy a derechos humanos, voy a la estatal y te empiezo a amenazar y voy a hacer que te corra. Que los amenace, que los amedrente. Ustedes, si están haciendo los protocolos que estamos comentando, están respetando los comandos verbales, están leyendo la proporcionalidad, todo lo que estamos viendo aunado a su experiencia, prácticamente no se les puede amedrentar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen conocimiento de algo tan importante como esto. ¿Cómo es posible que muchas veces cuando se tiene a una persona se le tiene que asegurar todo? Y sin embargo, en la práctica me dice un policía, es que me amenazó de que me iba a acusar de robo, por desconocimiento. Ustedes tienen la obligación de quitarles todo. Hubo un caso que siempre lo comento, aquí hace, no sé, 6 años, cuando todavía se llamaba Procuraduría, estaba Murillo Karam. Una señora le violan a su hija, él va con el procurador y le comenta, ella manifiesta que el procurador le dice, tenemos cosas más importantes que hacer que buscar al violador de su hija. Imagínense, entonces ella, por sus medios, mueve cielo, mar y tierra, no les hago el cuento largo, ubica en Iztapalapa, donde vive este señor, regresa a la Procuraduría en ese momento llamada así, le dan una patrulla para que vayan por esta persona, tal, y la señora va siguiendo la patrulla, se da cuenta que si entran al domicilio, lo sacan, etcétera, pero no se da cuenta de más cosas. Cuando llegan a Reforma y Violeta, aquí en la Ciudad de México, ya lo estaba esperando el compadre del detenido, esta persona, le dispara a el policía que venía manejando, a su compañero y todavía a la señora. Y actualmente, quién sabe dónde está prófugo. Eso es una mala detención. ¿Por qué? Porque lo que tuvo que haber hecho es prácticamente quitarle, asegurarle absolutamente todo. Objetos punzocortantes, sus armas, el celular, etcétera. Hay policías que me dicen, no, es que se veía buena onda, hasta veníamos ahí platicando. No, el señor es un detenido y se acabó, no hay de otra. Siguiente. Ahora vamos a ver, en este caso, el rol del MP. Conducir jurídicamente la investigación del posible hecho delictivo. Recuerden, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Yo tengo que respetar 14 y 16, tanto del servidor público como del imputado. Resolver dudas de autoridad coadyuvante, Fuerzas Armadas o Policía primer respondiente. ¿A qué me refiero? Coordinar a la autoridad coadyuvante en medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren indicios. Fundamental. Coordinar a policía primer respondientes en diligencias que realicen. Coordinar o dar indicaciones a policía de investigación o a la policía con capacidades para procesar o bien al perito. Eso es fundamental. La ley o reglamento especifica que el Ministerio Público se tiene que allegar de 2 personas para poder apoyarse. Y muchas veces, no voy a decir, pero en algunas alcaldías hemos encontrado las famosas madrinas. Perdóname, la madrina no debe de estar, porque ella no está, en este caso no es servidor público, no está dentro de se me fue el nombre, bueno, en la cobranza donde está pagando no está especificado su función. Él no está prácticamente dado de alta en esa corporación y eso es bien importante. Ahorita os voy a poner otro ejemplo. Hace ya varios tiempos fuimos a la delegación, en ese momento se llamaba Delegación Coyoacán, a dar una conferencia. Cuando veo que el señor de Intendencia entra con unas esposas. Y mis respetos para el señor de Intendencia, pero el señor de Intendencia está contratado como intendente, como secretaria, como abogada, como lo que sea, cada función. Y vi que tenía esposas y me dice el comandante, es que no sabe qué bien lleva a cabo las detenciones. Perdón, si el señor está llevando a cabo detenciones, aquí es una detención arbitraria, abuso de autoridad y usurpación de función. El señor no puede llevar a cabo una detención así sea el más experimentado del mundo para llevar a cabo una detención. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando. Él no está en nómina, su función no es esa. Aquí también bien importante, el policía tiene que ir con su kit de trabajo. ¿A qué me refiero? Se le tiene que proporcionar su chaleco, su casco,
su arma, sus balas. Si en determinado momento a mí no me dan mi kit de trabajo, yo estoy en todo mi derecho de negarme a ir a llevar a cabo un operativo. No me estoy negando por negligencia, por flojera, por miedo, no. Simple y sencillamente porque no voy a ir a la guerra sin fusil. Y uno de los derechos fundamentales o prioritarios para el servidor público es salvaguardar la integridad. En este caso, el derecho a la vida. ¿De qué sirve que me aplaudan y pase a ser primera plana en el periódico? Pero ojo, para evitarse me finca responsabilidad por el ejemplo que les acabo de comentar, tiene que estar con antelación especificado. Es decir, yo solicito a quien esté de encargado, ya sea el del depósito, tu jefe inmediato, etcétera, quien te tiene que proporcionar ese kit, de que no tienes ese kit de trabajo. Y si es necesario, mandar copia a otras autoridades. En determinado momento yo me estoy negando, sí, pero me estoy amparando con una documental donde yo hace un mes, 15 días, estoy solicitando este kit, por así decirlo. Y entonces a ti no se te finca responsabilidad, se le fincaría a quien tiene la obligación de dártelo, de proporcionártelo. Caso distinto, si tú no haces ese documento, es que yo le dije a él te va a decir cuándo. De forma verbal, las palabras, acuérdense, se las lleva el viento. Una documental me está amparando. Eso es fundamental. Siguiente. También cuando hablamos de los peritos, si en determinado momento no se está de acuerdo con el peritaje, se puede pedir un segundo o un tercero en discordia, que puede ser de una universidad o de otro lugar, incluso hasta de uno supongo. El rol del policía de investigación es realizar actos de investigación bajo conducción de MP, acudir, recibir y hacerse cargo del lugar de los hechos o del hallazgo. Ya comentamos hace un momento cómo se debe de cercar el lugar. El Ministerio Público es el que investiga, persigue el ilícito, el juez es el que va a fincar la responsabilidad. Rol de la policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Recibir y hacerse cargo del lugar del hecho o hallazgo. Puede sustituir al policía de investigación en esta función. Importantísimo. Procesar el lugar de los hechos o hallazgo, buscar indicios, trasladar indicios. Entregar indicios en el lugar indicado por el MP. Aquí es bien importante. Desafortunadamente en la práctica hemos visto, con todo respeto, que muchas veces no se lleva bien el hallazgo. Y a lo mejor lo que no se encuentra es la pistola, que fue con la que se agredió y causó la muerte de tal persona. ¿Por qué? Porque no buscan como deben ser, no hay la pericia, no hay la experiencia. Entonces eso es bien importante. Créanmelo o no, en la práctica muchas veces me han dicho, no es que el perito no sabe su trabajo porque le falta tal. Muchas veces están pues lo voy a decir, ¿no? En conferencias presenciales, el que es el primer respondiente no sabe ni de qué se trata, ni qué es el primer respondiente, o el policía de investigación no sabe ni siquiera qué tiene que hacer. Hablo a nivel general. Entonces, creo que es importante empezar de ahí. ¿Por qué? Porque si desde un inicio empieza la averiguación a cojear, va a terminar mal. Yo siempre lo digo y lo reitero. Para un maestro, el expediente del alumno es fundamental. Para un médico, el expediente clínico. Y para un policía, en este caso, el IPH, porque muchas veces de ahí se finca de responsabilidad. Yo conozco MPs y jueces que dicen, ay, no, son muchísimo toma de averiguaciones, permítete a ver qué hizo, cómo actuó el policía. Entonces aquí es bien importante. Y ahorita que estoy comentando esto, también me sale a colación el siguiente ejemplo. Si tú en determinado momento estás herido de un arma punzocortante, el médico, si estamos hablando que lo llevan a un hospital que estaba a 1 metro, tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del MP, llamarlo para que el MP mande o vaya, perdón, a tomar la declaración, porque muchas veces los médicos en la práctica, no, yo no quiero problemas, yo no digo que venía herido de un arma. Aquí se le finca responsabilidad, que es una acción por omisión. Y otro caso ahorita también, si en determinado momento tú entras a un nosocomio porque te sientes mal y no tienes dinero para pagar y te detienen porque no puedes pagar, también se considera una detención arbitraria. Para eso se encuentra el jurídico Recursos Humanos, que en determinado momento me van a decir, usted se compromete a pagar tanta cantidad en tanto tiempo. De no ser así, bueno, se le inicia un procedimiento, un proceso, fraude, delito, etcétera. Pero en ese momento, si te impiden la salida del nosocomio por no haber pagado, se considera también una detención arbitraria. Siguiente. El rol del perito.
Procesar el lugar de los hechos o del hallazgo, buscar indicios, lo comentamos hace ratito. Emitir recomendaciones para el traslado de indicios, coordinarse con policía con capacidades para procesar, trasladar los mismos atendiendo a la naturaleza y peligrosidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen en frascos de vidrio y en el transcurso se puede romper, se puede tronar, se puede salir la sustancia. O también hemos tenido casos que nos han comentado, viene la bolsa, no viene bien cerrada y se va saliendo todo el indicio. Entonces aquí es bien importante. Por eso, entre muchos los peritos que nos estén viendo, que son los expertos en la materia, se habla del rastrillaje, se habla del método de Giva, se habla del abanico, entre otros, ¿no? Y en determinado momento se puede ocupar alguno de estos que se encuentre en el lugar, ya sea que es un lugar abierto, un lugar cerrado o un lugar mixto, o bien el que más le acomode a la persona por la experiencia que tiene y por el lugar en donde se encuentra o se pueden encontrar los posibles indicios. Ahorita que estamos hablando de los indicios es bien importante. Muchas veces los elementos, por ejemplo, nos han preguntado, por ejemplo en Sedena, que llegan al lugar y ya llevan todo su kit de trabajo, sus guantes, etcétera, pero de repente les dicen, ¿sabes qué? Yo te tienes que ir al otro lado de la ciudad porque hay otra situación y ya no llevan kit y entonces, no, tú tienes que levantar. No. Aquí es bien importante. Las personas facultadas, si en determinado momento no llevan su kit, prácticamente, ahora si no lo quieren hacer como la televisión de la ley y el orden, ahí con una pluma, no. Esperar y dejar asentado que no se pudo por esta situación, porque en determinado momento se ha visto en la práctica, que se tienen las huellas, que toman así la pistola, el mismo elemento la ha tomado así la pistola y la guarda. No. Aquí es fundamental guardar todos los indicios para que no haya una alteración. Y también ahorita les voy a comentar otro ejemplo. Una vez se llegó a una situación donde me decía un policía que detuvieron al papá de un niño, nos fueron en la patrulla, tal. Y al policía se lo hizo muy fácil, también llevó al niño y lo llevó al DIF. Perdóname, aquí es bien importante, y su mamá se quedó ahí viendo todo. No, aquí no tuvo que detener al niño, eso es olvídense, ni contemplado, abuso de autoridad, olvídense. Aquí tuvo que hacer nada más el papá y se tuvo que quedar con la mamá. Aquí es fundamental. Y en caso de que no hubiera mamá, etcétera, tú no lo puedes llevar al DIF, se tiene que llevar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público prácticamente ya verá el familiar, el tercer familiar, parientes en tercer grado consanguíneo, y ya en últimas canalizarlo al DIF. Pero son ejemplos más o menos que nos dan en la práctica en donde yo no puedo hacer. Muchas veces, por ejemplo, lo digo con todo respeto, en Puebla en su momento me comentaron en algún eso, que veían que los muchachos, los niños, los menores de edad, traían en sus chalecos grapas de cocaína y detenían al menor de edad. Y me decía el custodio, pero es que el muchacho lleva al niño. Perdóname, tú no puedes en este caso detener al menor de edad. En ese momento se detiene a la persona adulta que va con él, no sé, la mamá, el tío, la abuelita o quien va acompañando a el menor de edad. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública? El artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿qué es lo que establece? Primero, conducirse siempre con dedicación y disciplina, respetar el marco jurídico y los derechos de las víctimas y de las personas detenidas por igual. Es decir, ejemplo que les acabo de comentar, aquí se tiene que respetar tanto el derecho de la persona que va a ser detenida como el de sus familiares. Si en determinado momento llegan ustedes al lugar de los hechos, está el familiar o hay testigos, etcétera, totalmente respeto y totalmente con sigilo. Muchas veces cuando llegan al lugar, ¿qué pasa? No falta, como yo les decía, ya sea el medio amarillista o la persona curiosa que quiere estar ahí checando el lugar. No sé si recuerdan hace como 3 meses que se suicidó este actor, Javier Ortiz, y el policía que estaba resguardando la parte de afuera, llegó la reportera, oye, ¿qué pasó? Y él empezó a decir, no, si encontramos la cuerda porque él se suicidó, tal, muy mal. Aquí tiene que tener total discreción y en este caso con apego a prácticamente su ética, ¿no? Yo no puedo decir absolutamente nada. Y también cuando se llega, por ejemplo, al policía, especificar en su parte informativo, si ve que hay una persona que está herida de bala,
a grandes rasgos, es decir, no detallar porque ustedes no son los expertos y entró por el occipital derecho y salió por el izquierdo. No, eso le corresponderá al perito en su momento. Ustedes saben que tenía una contusión, tenía un orificio de una bala, un objeto punzocortante, sangre en tal lugar y punto. ¿Por qué? Porque muchas veces también, ¿qué sucede? Se puede tomar, como él dijo en un principio esto y declaró otra cosa. O también que llega una persona, ¿y qué pasó? Nada, directamente vaya con mi superior inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces dice una cosa en el lugar de los hechos que no debe de ser así, no deben de decir nada, y cuando llegan ante autoridad, que es el Ministerio Público, transgiversan y se puede tomar como una falsedad o una contradicción en la declaración. Preservar la secrecía, lo que estaba comentando hace ratito, por el desempeño de su función, no se debe subir fotos, información, ningún video, ningún audio de las detenciones realizadas, bien importante, ni a Face ni a YouTube. Prestar auxilio a personas amenazadas o que hayan sido víctimas. Yo les voy a poner un ejemplo a los policías que me están viendo. Es difícil que alguien quiera contestar porque me dicen que son más 500 personas las que están enlazadas. Nada más les voy a dar un pedacito para pensar y yo les voy a decir de qué se trata. En este punto, si en determinado momento yo vengo circulando en mi patrulla y veo que una señora me está pidiendo auxilio, está en su casa, porque la persona me está comentando que su esposo está en estado de ebriedad, bajo la influencia de la droga y la está golpeando a ella y a su hijo, y veo que es de día o ya es un poquito, no sé, ya está un poquito oscuro, pero yo veo que la casa se ve por dentro, que estoy tanteando el asunto, veo donde una persona está, que efectivamente la están golpeando, etcétera. Mi pregunta sería, ¿entro o no entro a auxiliarla? A lo mejor muchos me van a decir, sí entro, otros me van a decir, no entro. Ojo, no voy a dar la respuesta. Voy a poner otro ejemplo. Si yo vengo circulando y 2, 3 de la mañana veo que una persona sale y me dice que su esposo la está golpeando, pero es una casa grande, está oscuro, no se ve absolutamente nada, incluso hay algunos vidrios rotos, etcétera, la pregunta sería la misma, ¿entro o no entro? No sé si alguien quisiera contestar. Bueno, lo entiendo por la cuestión de que es en línea. Muchos me van a decir, sí, porque el protocolo de seguridad nacional establece que tiene que entrar a la casa, auxiliar a la persona, tal, lo entiendo. Pero aquí hay algo bien importante. Aquí se trata de algo fundamental, la experiencia y la experiencia, la experiencia y la pericia del elemento. En el primer ejemplo, yo sé que se puede controlar la persona porque estoy viendo que el señor está tomado, está golpeando, está con una cerveza en la mano, etcétera. Entonces, yo puedo entrar a auxiliar a la señora y a su hijo. Y ojo, se deja sentado en el IPH porque en la práctica hemos visto que dio autorización, el policía no lo pone y a la mera hora la señora, no, yo cuando le dije, entonces dejar especificado, es tu palabra contra la mía, sí, pero la diferencia es que yo vengo con otro policía o con más policías y aquí ellos pueden firmar como testigos. En el segundo ejemplo, yo no sé por la situación y la experiencia, o sea, yo puedo entrar, pero yo no sé si adentro hay narcotraficantes, hay armas largas, es una emboscada, que desafortunadamente es un ejemplo real que ha pasado. En determinado momento, yo lo que tendría que hacer, y ustedes que son los expertos en la materia saben, que hay que pedir apoyo, hacerlo de conocimiento del MP y pedir refuerzos. Si ese refuerzo llega en 10 minutos porque está cerca, qué bueno, pero a lo mejor pasa media hora o más tiempo. Y entonces, si llega a haber una situación dentro de la casa, la persona fallece, etcétera, yo estoy respaldando de que yo solicité refuerzo por X, Y o Z. Era una situación que me superaba en determinado momento, lo superaba como policías. Y lo dejo asentado. Y no se me puede fincar responsabilidad porque estoy asentando el porqué y estoy salvaguardando también mi integridad. No sé a qué voy. Emboscadas, etcétera. Si no lo dejo asentado, entonces sí se me podría fincar responsabilidad porque es una acción por omisión. Por eso es tan importante una documental. Ahora, utilizar los protocolos de investigación y cadena de custodia adoptados por instituciones de seguridad pública. Observar protocolo nacional de actuación policial del primer respondiente. Aquí es importante, me imagino que lo conocen, pero si no, en esos puntos que estamos hablando, es importante que lo conozcan, sobre todo en funciones a las que se llevan ustedes a cabo como policías.
detenciones, etcétera, que en determinado momento, muchas veces el policía, por desconocimiento, con todo respeto lo digo, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mejor que se vea ahorita y no estos errores pasen en la práctica, en vivo y a todo color. Les voy a poner otro ejemplo. Me decía el otro día una persona de la sociedad civil, no era policía, que el policía pues ya tiene experiencia en armas, etcétera, donde obviamente ustedes, aquí también cabe mencionar que tienen que estarse actualizando en cuanto a capacitaciones, en cuanto a formas de detención y presión a alguien en la patrulla. Ustedes ya saben, el cuello, el antebrazo, la parte de las rodillas, etcétera. Ustedes ya tienen esa experiencia, se tienen que estar constantemente actualizando en cuanto a las armas. Este señor era de la sociedad en general y me decía que cuando él salió de la cocina se percató de que un hombre con una pistola iba subiendo las escaleras e iba a entrar al cuarto de su hija. El día que comentamos este ejemplo, una persona me dijo, bueno, yo le voy a preguntar a ver qué quiere. Perdón, desde el momento en que ya está dentro con una pistola, pues ¿cómo lo vas a preguntar? Aquí es fundamental. Entonces, el señor se para y este tipo voltea prácticamente y solo así que para disparar. Entonces, sale otra persona y dispara. No lo mata, pero sí lo hiere. Le dispara en la espalda. No me va a decir como una persona que me dijo, espero que me dé el ángulo porque no puede ser por la espalda. No. Al momento de que te allana tu domicilio, tú le puedes disparar por la espalda y no se considera, en este caso, abuso de autoridad. Primero, porque tú no eres servidor público. Y si tú fueras policía, tampoco se considera porque tú no estás en ese momento en tu trabajo. Aquí es bien importante. Aquí se le podría fincar responsabilidad por la cuestión del arma. ¿En qué sentido? Ya sea que era de uso exclusivo del ejército, que no estaba dada de alta, o bien que la licencia no la tenía actualizada. Nada más por eso, no por el hecho que les estoy comentando, porque yo, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona que es ciudadano tiene que estar su arma actualizando la licencia cada 2 años, si no me equivoco, y un servidor público cada 6 meses. Si les pusiera yo un ejemplo en donde el otro día me comentaba un policía que él iba corriendo, bueno, vio que una persona iba en flagrancia con un arma y entonces el policía decidió también seguirlo y dice que como del 007 el tipo volteaba y empezaba a disparar, entonces él le disparó y también lo hirió. Ojo, aquí el protocolo dice que cuando tú disparas por la espalda es premeditación, alevosía y ventaja. Y si lo llegas a matar, bueno, pues estamos viendo que es un delito grave, tal. Pero la ley habla de una acción por omisión. Yo voy a tratar de detenerlo, dispararle en determinado momento, no sé, en el pie para herirlo, la pierna, en el brazo, etcétera. Si ya no me queda otra, por eso decíamos fuerza letal y no letal que vamos a ver en el video, y de plano, él va corriendo, yo quiero detenerlo porque está él disparando, etcétera, y le llego a dar en la espalda y lo mato, no se me finca responsabilidad por lo que estoy comentando, siempre y cuando debe de quedar asentado. El delito mayor, en este caso, absorbe al delito menor. Otro punto es participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública. Se fijan, voy hablando y voy poniendo ejemplos reales para hacerlo más dinámico. Aquí es bien importante. Muchas veces me han dicho, es que la delegación, o bueno, la alcaldía Benito Juárez está aquí, la Coyoacán es la otra cuadra, y el comité listo en la otra cuadra. Perdóname, yo tengo la obligación de estar en apoyo y posteriormente decirle, ¿sabes qué? Aquí te pongo el detenido a disposición. ¿Por qué? Porque yo te apoyé en ese momento que fue en flagrancia. Entonces, aquí es bien importante, debe haber el apoyo. Lo mismo con las entidades estatales, municipales, locales, porque muchas veces en la práctica me han dicho, no, es que fue en el otro municipio, yo porque lo iba, si le corresponde estar ahí. No. Si en determinado momento ves que está en flagrancia, etcétera, tú lo tienes, ayudas y luego si lo pones le dices, sabes que aquí está la situación, X, Y. Se tiene prácticamente en este sentido que especificar. Aquí es importante que cuando tú eres experto como policía, de repente puede salir un bomberazo y bueno, ya tienes la experiencia, etcétera. Pero muchas veces, por ejemplo, en fiscalía me han dicho que saben que tienen que hacer un operativo dentro de 15 días, que va a ser una casa asegurada y que hay narcos, tal. Y no es posible que si ya tienen
antelación, conocimiento de eso, prácticamente van en la patrulla y van armando el operativo y puede salir por acá. Oye, no, por eso desafortunadamente muchas veces se pierden elementos en ese tipo de operativos. Tiene que ser con antelación, saber las posibles salidas de emergencia. Se puede ir por acá, puede ir brincar por allá, o sea, que se sepa cómo. Desafortunadamente en la práctica no se ve que aquí está por los túneles se van. Entonces es bien importante especificar ese tipo de situaciones para evitar que el operativo sea fallido y se pierda algún elemento en el mismo. Entonces eso es bien importante. Preservar conforme a las disposiciones aplicables pruebas e indicios de probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria. Lo decíamos hace rato, preservar el lugar de los hechos, ya lo comentábamos, ya lo explicamos hace rato. Abstenerse de disponer de bienes asegurados para beneficio propio de terceros. Aquí es bien importante. Hace unos días me tocó ir a dar una conferencia presencial y me comentaba el servidor público, su abogada, sí aseguramos una casa y la verdad había muchísimo dólar en la mesa y pues la verdad sí yo di un pellizquito. Aquí es bien importante, porque eso incluso es hasta baja de tu profesión, de tu corporación. Aquí es bien importante. Yo tengo que asegurar, no, perdón, robar un cachito, al fin que es muchísimo, nadie se da cuenta. No, aquí es bien importante. Y sobre todo, deja que se den o no cuenta, porque a lo mejor es mucho, no sé ni siquiera cuánto tienen ahí. Es por ética profesional, por principios y por un valor. Cumplir y hacer cumplir con diligencia órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto o omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento. Ya decíamos en qué sentido, si yo no tengo mi kit, o bien cuando la instrucción va más allá. Y ese ir más allá puede ser llegar a cabo una tortura, trato cruel, inhumano y o degradante. Y jamás una detención a un niño de 8, 9, 10 años, que desgraciadamente en la práctica se da. Creo que ya falta otra. Abstenerse de consumir dentro o fuera del servicio sustancias psicotrópicas. Aquí es bien importante. Muchas veces nos han dicho, no sé si vieron apenas antier, sí las de haber visto las noticias, que estaba una persona, un policía en estado de ebriedad, estaba deteniendo, haciendo la detención de una persona, bueno, le hizo la parada en el coche, etcétera, y él venía, no se podía ni parar, y estaba con su arma. Entonces aquí es bien importante, y más que estamos hablando que tenga un arma de cargo, porque en determinado momento venir bajo la influencia de la sustancia psicotrópica o en este caso de la droga puede causar en este sentido baja de lo que viene siendo la corporación. ¿Me permiten? Voy a conectar la compu porque se está bajando la batería. Ya, disculpen. Abstenerse de consumir en las instalaciones de instituciones o en actos bebidas embriagantes. De la puerta para adentro de la institución, tienes que respetar las normas, las reglas. Y de la puerta de tu patrulla hacia adentro, tienes que respetar absolutamente todo. Es decir, no puedes en tu patrulla consumir, no puedes en tu patrulla consumir droga, alcohol, etc. Por eso constantemente se hacen los exámenes en este sentido de lo que viene siendo a los elementos de las corporaciones, ¿no? Para el antidoping, etcétera, para ver que no están consumiendo algún tipo de estupefaciente. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten a su persona o la imagen, lo que comentamos ahorita. No permitir que personas ajenas a su institución realicen actos inherentes o atribuciones. Ya lo comentamos hace un momento, les puse el ejemplo de la persona de intendencia que estaba deteniendo y no debe tener madrinas. Desafortunadamente, perdón, lo digo con todo respeto, sí hemos visto en muchos lugares las famosas madrinas. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les asigne con motivo de sus funciones. Y constantemente, repito, estarse actualizando. ¿En qué? Es decir, capacitándose tanto en cuanto a conocimiento como en el teórico y práctico, la teoría y en la práctica, de que estén constantemente ustedes yendo a campo de tiro. Ahora, ojo, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo es posible que he ido yo a conferencias presenciales y muchos policías me han enseñado tickets de 1,500 pesos que ellos de su dinero están comprando las balas?
Perdóname, yo no tengo que comprar las balas. Esa es la obligación de mi corporación en cuanto a mi función, porque ese es mi derecho. Eso es bien importante, no tengo que hacerlo yo, ni tampoco tengo que llevar de mi dinero a verificar mi patrulla. Aquí es fundamental. Si quieren realmente que haya una corporación al 100%, también la tienen que apoyar en ese sentido, porque es de las dos partes. Se tienen obligaciones, ok, pero también se tienen derechos. Y este derecho es primordial porque salvaguarda la integridad y la vida del policía. Fui a Xochitepec hace, no sé, el año pasado, y me decían, yo vi a los comandantes, les pregunto, oiga, ¿por qué ninguno tiene armas? Me dice, abogada, porque no hay armas. Y en el Inter, en serio, en la patrulla llevaban un costal con caguamas y con piedras. Me dice, abogada, pues con todo respeto, nos hacemos tontos para ir al operativo o de plano no vamos. El gobernador en su momento que estaba decía que con canicas a los policías, perdóname, esto no es un juego, estamos hablando de la integridad y de la dignidad y sobre todo algo bien importante, de la vida del policía. Y no es un juego. Mi papá es general de seguridad pública y siempre están en la batalla, en la línea de fuego. Sabes que se van, pero no sabes si van a regresar. Y por eso no se vale que no los apoyen con armamentos y tampoco, bien importante, que si ustedes están jugando la vida en llevar a cabo una detención por un delincuente, les digan que fue una detención arbitraria. ¿Por qué? Porque no siguen los protocolos que estamos comentando. No se trata de que la CNDH o la Comisión Estatal vea si trabajan o no. No es nuestra función. Simple y sencillamente para evitar recomendaciones y detenciones arbitrarias es que sigan todos estos protocolos. Cartilla de Derechos Humanos, leerla. Aplicar los principios, los comandos, la forma en que se debe de tener, es decir, conocer los derechos y hacer conocer los derechos del detenido para evitar que violenten o se violente un derecho humano. Y siguiente, por favor. ¿Ya se terminó? Creo que ya, ¿verdad? Espérenme, ya nos salimos. Bueno, esto es lo que viene siendo la teoría. Espérenme, es que se salió. Ya me salió. Ya. Si son tan amables, licenciada, vamos a poner ahorita el video. Este video es en cuanto a la detención del primer respondiente. Aquí habla del 4x6. ¿Qué es el 4x6? Que son los 4 niveles, que es racionalidad, oportunidad, necesidad y proporcionalidad. Y los 6 niveles de la fuerza, que es el de presencia, que se tienen ustedes que presentar, etcétera. Lo vemos, por favor, y ahorita lo comentamos. Si son tan amables. Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Detención en flagrancia. Al recibir la denuncia, debes proceder directamente a la investigación de los hechos. Es importante que tengas los datos para la localización del lugar y motivo de la denuncia. De igual manera, debes notificar a tu superior y al Ministerio Público. Al llegar al lugar, corrobora los hechos y los datos aportados en la denuncia. Reporta de inmediato la situación al Ministerio Público o en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en flagrancia, atiéndela y reporta después el hecho al Ministerio Público. En caso de un hecho delictivo en flagrancia, debes proceder a la detención del imputado. Es una de las labores más complicadas que tendrás que realizar como policía primer respondiente, pues ante todo debes preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad en general, la del imputado y tu propia seguridad. En el proceso penal acusatorio, las situaciones en que debes realizar una detención en flagrancia son en el momento de la consumación del delito o instantes después del mismo, sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado. O en el caso de que el imputado tenga posesión de un artículo reportado como robado. No puedes detener a una persona por sospecha de que está cometiendo o podría cometer un delito. Ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales. Al proceder a la detención, debes evaluar las circunstancias para determinar la viabilidad de realizarla. En caso de la existencia de riesgos y o la necesidad de apoyo, informa al Ministerio Público y procede a ejecutar lo que se te instruya.
En el proceso penal acusatorio, el objetivo principal es esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos. En una detención, solo debes recurrir al uso de la fuerza racional para proteger la vida e integridad física de los involucrados. Es decir, debes usar la fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo, aleccionamiento o represalia. El 4x6 del uso de la fuerza. En el uso de la fuerza pública se deben aplicar 4 principios y 6 niveles. El de oportunidad. La acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente o que está sucediendo. El de necesidad. Solo aplicar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida, a su intensidad, duración y magnitud. El de racionalidad. Se debe emplear con lógica y no en respuesta a insultos, amenazas o intentos de soborno. Hay que mantener la calma, la dignidad y el honor policial en todo momento. Los 6 niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la detención. El de presencia. Como policía debes presentarte utilizando de manera adecuada el uniforme y equipo y con actitud diligente. El de verbalización. Lo primero que debes hacer es disuadirlo de su actividad delictiva o acto hostil y deberás advertirle que si se niega a ello, harás uso de la fuerza. El de control. El policía deberá realizar movimientos de contención para impedir cualquier resistencia del imputado. El de reducción física de movimientos. Deberás proceder a la inmovilización y control del imputado cuando oponga resistencia violenta, con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y o cinchos de seguridad, verificando que los mismos se encuentren colocados correctamente para evitar daños físicos al detenido. El uso de fuerza no letal. Si excepcionalmente sea necesario hacer uso de la fuerza no letal, emplearás el bastón policial u otros objetos como medio de control, procurando que no causen daño físico severo. El uso de fuerza letal solo debe ser como resultado de repeler una agresión real, inminente y actual que lleve a la defensa de tu propia vida o la de otra persona. Si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados resultara lesionado, deberás de brindar atención médica y contactar los servicios de emergencia en forma inmediata. Debes colocarte guantes y buscar indicios que estén relacionados con la detención como armas. Debes de fijar y embalar toda la evidencia para entregarla junto con el registro de la cadena de custodia. Ya asegurado el imputado, y al estar en pleno conocimiento de que ninguno de los intervinientes corre peligro o requiere de asistencia médica de emergencia, lo primero que debes hacer es informarle de sus derechos. El imputado tiene derecho a conocer el motivo de su detención, a guardar silencio y en su caso a declarar con su defensor presente, a nombrar un defensor y saber que, en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará. A proporcionarle en el momento de su detención comunicación con la persona que desee y que se le considere inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y a ser presentado ante un ministerio público inmediatamente después de ser detenido. En caso de ser extranjero, a que se le notifique al consulado de su país. Y en caso de que se requiera a un traductor o intérprete, que le sea proporcionado por el Estado. Al finalizar deberás preguntar, ¿comprendió usted sus derechos? Es crucial para que el proceso penal sea efectivo que informes de inmediato por cualquier medio posible al Ministerio Público de la detención de una persona. Hay que poner a disposición al imputado de manera inmediata y al mismo tiempo le entregarás una copia de la cartilla de derechos que asiste a la persona en detención. Elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el registro. El registro de la detención deberá contener la siguiente información. Especificar la fecha y hora en que aconteció la detención, así como señalar el lugar preciso, el modo en que sucedió la detención, precisando las circunstancias de manera detallada, sin omitir dato alguno, inclusive los que dificultaron u obstaculizaron la detención. Por ejemplo, resistencia a la detención, intentos de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. Es importante que las detenciones se realicen conforme a estos sencillos lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso.
poniendo en libertad inmediata al imputado y, en su caso, hasta pueden aplicar sanciones disciplinarias para el policía. Aplicar estos principios de manera correcta asegura que te podrás enorgullecer de tu trabajo, proteger y servir a la sociedad. Gracias. Bueno, como ustedes ahorita vieron en el video, es fundamental el 4x6, porque muchos policías dicen, ¿qué es el 4x6? Ya decíamos, son los 4 principios que es racionalidad, necesidad, oportunidad y proporcionalidad, que es fundamental. Aquí entra el uso del empleo de las armas de fuego y tratos crueles, inhumanos o degradantes para evitar la tortura. Y los 6 principios decíamos que es el de presencia fundamental, decir desde un inicio si así se puede. Es decir, cuando llego al lugar o es en flagrancia, no cuando llego a un operativo y ya yo tengo que repeler la acción. De ser un lugar en donde yo puedo controlar la situación es la presencia. Decir de qué corporación se viene y por qué se le va a detener. Verbalización, hablar con él. En este caso, control de reducción física de la persona al máximo. Ya decíamos, en determinado momento ustedes vieron cómo pueden ocupar el tolete. No se ocupa para pegar, se ocupa prácticamente para poder hacer la detención con la experiencia que tienen ustedes al momento de actuar. Y también se habla de la fuerza letal y la fuerza no letal. Prácticamente, si nosotros seguimos todos estos protocolos que estábamos viendo, de acuerdo a lo que establece el protocolo de la Ley General de Seguridad, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si hablamos o vemos lo que dice la Constitución y la Convención Americana, es bien importante apoyarse de los comandos y de todo lo que estuvimos comentando, y así la detención, ustedes lo vieron al final, de no ser así puede considerarse arbitraria e incluso llegar a fincarle responsabilidad al policía, que por hacer su trabajo le pueden fincar responsabilidad por considerarse una detención arbitraria. Por eso es importante especificar, al final lo decía el policía, ¿no? La fecha, la hora, el lugar, y en este sentido, la circunstancia, si fue amenazado, si fue amedrentado, si fue lo quisieron golpear, lo quisieron matar incluso al policía, y dejar perfectamente bien asentado para que también esto quede asentado ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público declara también que se llevó a cabo la lectura de la Cartilla de Derechos Humanos. Si llevan algún video, algún audio, se pone como anexo y punto. Este es a grandes rasgos lo que viene siendo el tema que nos correspondía el día de hoy. ¿Qué bibliografía se vio? Bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? La Constitución, el Código Penal, la Ley General de Seguridad Nacional, que es el protocolo. También estuvimos viendo 3 documentos, que fue la Convención Americana, el uso en el empleo de las armas de fuego, y el de tortura. Eso es prácticamente lo que establece la bibliografía. La Constitución, no debemos de perder en cuenta que el artículo primero es fundamental que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque habla de cuáles son los derechos fundamentales que tenemos, los derechos humanos, que vienen plasmados en la Constitución en el artículo primero. ¿Y por qué lo comento? Lo digo con todo respeto. Cuando yo pregunto en qué artículo establece que tenemos derechos fundamentales, no me dicen. Incluso una vez un juez me dijo, en el 1300 de la Constitución, o sea, ¿en serio? Son 136. Es prácticamente el principio. Entonces, eso demuestra muchas veces que no se conoce algo tan básico como un artículo primero, donde habla del derecho fundamental. Repito, un artículo octavo, un artículo 14 y 16, una libertad de tránsito también, o un artículo 20. Entonces, es fundamental. Y recuerden que tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Y la persona que es detenida tiene derechos, pero también tiene obligaciones en el sentido de respetar y todo lo que estuvimos comentando. Hay los mismos derechos que se tiene en este caso que respetar, son para la persona que está detenida y para la víctima. Es fundamental todo lo que estuvimos comentando. Entonces, por mi parte, en cuanto a la presentación y en cuanto a la bibliografía, es todo. Ahorita vamos a dejar este espacio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que tengan, alguna pregunta sobre lo que estuvimos comentando en cuanto a estos temas. Licenciada, hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta por parte de nuestro auditorio, solamente tenemos
dos comentarios. Uno que dice que lamentablemente Seguridad Pública desconoce los protocolos y cuando hay niños, niñas o adolescentes, quiere que DIF intervenga en todo, sin agotar lo establecido en el marco jurídico. Y otro Definitivamente, sí. sí, Perdón, antes de que siga, perdón, antes de que sí le interrumpo, al 100% de acuerdo con usted, lo que comentamos casi al final de la presentación, ¿no? Desafortunadamente, y usted lo dijo, ¿no? Y es con todo respeto, muchas veces por desconocimiento en general de esos protocolos, las personas o el policía no sabe cómo debe de actuar y es cuando vienen los problemas. Sí, adelante. Ok, perfecto. Y otro comentario que no sabía el 4x6, excelente, y le agradecen mucho, licenciada. No, al contrario, la agradecida soy yo porque están ustedes aquí presentes y qué bueno que usted ya sabe cuál es el 4x6, ¿no? Eso es importante, eso se trata de estas conferencias, ¿no? Le agradezco mucho su comentario. Sí. Bueno, licenciada, creo que ya no hay más comentarios, ¿sí? Eso sería todo. Y por parte de la Comisión de Derechos Humanos y a nombre del doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de este organismo, le damos las gracias por tan excelente videoconferencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a usted, licenciada, al doctor Félix y a todas las personas que están en línea, los policías, y reitero mi agradecimiento, siempre es un gusto y un honor, y muchas gracias por los comentarios positivos. Muy gentiles, y pues nos vemos después. Hasta luego gracias. y muy buenas tardes. A ustedes. Hasta luego, licenciada. Adiós. Muchísimas gracias. Solamente le recordamos al auditorio que para poder inscribirse a estas videoconferencias que se transmiten por nuestra página de Facebook, es necesario que ingresen a nuestra página web, que es www.cdhpuebla.org.mx, en el apartado de educación y posteriormente en conferencias web. Entonces, muchísimas gracias a todos. Licenciada Ivonne, reitero nuestro agradecimiento y buen día para todas y todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Un abrazo a Puebla. Gracias, licenciada. Hasta luego.